en casa. Ya, en este constante sábado en el que vive uno, no puede ser. ¿Cómo estás, Sí, Ángel? así Hola, es. ¿Cómo Ángel. andas? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo estás, Giovanni? ¿Cómo estás, Unai? Como Chévere, muy verás, bien. perdida, desorientada. Estoy diciendo jueves y hoy es martes de Pro Da Vinci. Es muy difícil mantener, digamos, el calendario La cordura. en estos tiempos y también compostura, en estos tiempos de cuarentena radical, ¿no? Oh, sí. Sí, bueno, sin duda Y alguna. que ya no dice la OMS que todavía, que esto va para largo, que esto ni siquiera está cerca al final de esta locura. O sea, que bueno, nada, Sí. paciencia, piojo, que la noche es larga. Sí, lamentablemente, bueno, como hemos hecho un esfuerzo en divulgar a través de Pro Da Vinci, hay que entender que la epidemia, en este caso una pandemia, porque están en buena parte del mundo, no terminará hasta que entre 60 y 70% de la población tenga anticuerpos, y eso solo se podrá generar de dos maneras. O las personas o los seres humanos nos infectamos en esa proporción de la población, o los anticuerpos vendrán vía vacuna, básicamente, ¿no? Correcto. Entonces, lo que hace la Organización Mundial de Salud es decir, todavía la población susceptible es la proporción de gente susceptible es muy alta, y por lo tanto la pandemia no puede terminarse porque tampoco hay vacuna. Por cierto, China aprobó una vacuna que va a ser utilizada a partir de diciembre, enero entre los militares. Está en esa etapa, ¿no? Y hay varias vacunas, pero fíjense que estamos hablando en un proceso expedito. Estamos hablando ya del año 2021 en el mejor de los casos, ¿no? Y estamos necesitando sin duda alguna una vacuna que pueda utilizarse y aplicarse de forma masiva, ¿no? Que es un tema muy serio de lograr, ¿no? Sí, señor. Incluso por ahí, Ángel, había una empresa, nosotros dábamos los datos hace algunos minutos cuando comenzamos el programa. Gideon, algo así. Sí, algo así se llama, que decía de unos costos, bueno, exorbitantes, algo así, casi $2.500 por paciente, porque serían 5 tomas y cada toma son casi $400. Estamos hablando de unas cantidades realmente exorbitantes de lo que costaría esa vacuna de este laboratorio. Uno se imagina que, como pasa con estas cosas tecnológicas, a medida que se masifique y que se dé con la vacuna, pues bueno, podría ser más económico, pero no hay posiblemente ni persona, ni familia, ni compañía de seguro, ni Estado que aguante esas cifras, ¿no? Porque estamos hablando de Mira, miles de millones de personas que tendrían que vacunarse. la empresa se llama Gilead. Gedeón es otra cosa. No, Oh, sí, no. esos estaban por Macuto, no, esa es otra gente. Esa es otra, No. Guillo. esa es otra cosa, Esa es otra historia. Oye, por cierto, movía también la cosa por allá por Cabo Verde, pero ese es otro tema también. Ese es otro Que ya tema. estaremos pendientes Ajá. en las próximas horas. A ver qué ocurre. Sí. Así es. Sí, bueno, el caso de Gilead, o Gilead, como se pronuncia, es el del antiviral Remdesivir, que se ha encontrado que tiene algunos efectos positivos, porque esa es la otra dimensión, la dimensión de los tratamientos, ¿no? Y Claro. de todo lo que se ha encontrado hasta ahora, el Remdesivir ha tenido algún efecto positivo en disminuir la probabilidad de muerte en personas en terapia intensiva. Igual la dexmetasona, que también están en estas fases experimentales. Bueno, es muy interesante lo que está sucediendo. Por ahora, como siempre lo que decimos, nos toca es cuidarnos, mantener el distanciamiento social, lavarse las manos con mucha frecuencia y bueno, seguir informados sobre este tema, ¿no? Así es. Bueno, quería comentarle algunos temas, digamos, que hemos estado publicando en Pro Da Vinci. No sé si tenemos en línea a Francisco Monaldi, me gustaría saber, pero Vamos a ver si que nos avisaran cuando fuera el caso. Franklin Maldonado, si estás allí ya. Todavía no está en línea. Francisco Monaldi, no, Ángel, no está Ok, todavía. entonces nos da tiempo de comentar algunos de los textos que hemos estado publicando. Bueno, publicamos un artículo de Tomás Straka muy interesante,
titulado El Doctor Hernández, se refiere a José Gregorio Hernández, santo de la democracia y la modernidad, ¿no? Y como comentábamos la semana pasada, es muy interesante cómo en Venezuela de alguna manera se ha unificado en celebrar este proceso que la Iglesia Católica, digamos, la beatificación de José Gregorio Hernández. Y lo interesante es que mucha gente lo ha hecho no desde la fe y el fervor, sino también entendiendo que realmente José Gregorio Hernández fue un ciudadano ejemplar que hizo aportes muy importantes en materia científica, en materia educativa, y que tan es así que, digamos, él nos lo explica Tomás Estraca, el historiador Tomás Estraca en este artículo, a diferencia de muchos de los últimos, de las personas beatificadas, no es un religioso, aunque tuvo un intento de ser religioso, no es un religioso, sino un civil que a través de su comportamiento, y como explica Tomás Estraca, probablemente en un mundo bastante premoderno durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, bueno, los conocimientos de José Gregorio Hernández probablemente tenían ese aura mágica y enfermedades y situaciones que antes no se podían curar, él con sus conocimientos los podía curar, y aparte de su bonomía, su digamos, capacidad de ayudar a tanta gente, bueno, entonces, digamos, se fue generando una admiración y eventualmente un fervor en la población, ¿no? Entonces creo que ese trabajo de Tomás Estraca es muy importante porque rescata también un elemento importantísimo que son, digamos, nuestras figuras civiles que debemos entender como figuras respetables, admirables y como modelos a seguir, ¿no? Así es. Bueno, un hombre con un profundo amor por su profesión. Sí, de alguna manera es interesante porque... Decía, un profundo amor por su profesión y por sus semejantes. Probablemente, bueno, lo que muchos alegan, el amor sana, ¿ah? Y de eso se lo transmitió a quienes atendía. Interesante el trabajo de Tomás, porque, digamos, ya, aunque ahora oficialmente ya esta decisión del Vaticano, ya está José Gregorio en los altares, pero es bueno bajarlo de los altares y ponerlo también en la dimensión humana, del ciudadano común, del ciudadano de a pie, que pone su talento, su servicio, su esfuerzo, sus estudios en servicio de los demás, ¿no? Entonces también esta dimensión, no solamente verlo como un hombre santo, como un hombre muy bueno, sino bueno, como un hombre de carne y hueso que vivió además los avatares de su época, ¿no? Porque haber desarrollado todo lo que desarrolló y hacer todo lo que hizo en una Venezuela muy rural, en una Venezuela en el medio de los caudillos, en medio de las dictaduras de Gómez, etcétera, ha tenido que ser también una condición muy difícil para poder desarrollar su carrera. Entonces, conocer esa dimensión humana también de José Gregorio es bien, bien importante y absolutamente aleccionador para todos nosotros. Sí, señor. Así Mira, es, y bueno, al fondo ciertos ruidos, pero es que el profesor Francisco Monaldi ya se está conectando. Vamos a esperar que nos den instrucciones, pero para que ya estés al tanto, Ángel. Sí, ya nos dicen que está en línea. Y bueno, aprovechando que estamos hablando de gente que desde la civilidad y desde el conocimiento ha aportado al país, tenemos que hablar del profesor Asdrúbal Baptista, ¿no? Lamentablemente murió el profesor Baptista, amigo, compañero de Liesa. Primero, antes de ser compañero de Liesa, me correspondió estudiarlo y leerlo. Y creo que la ocasión es propicia para conversar sobre Asdrúbal Baptista y sus ideas. Pro Da Vinci hemos publicado y republicado varios de los artículos, entrevistas que le hizo Hugo Prieto, Víctor Salmerón, una entrevista que le hizo también nuestro querido Ramón Pasquier, una entrevista muy importante en video, y algunos artículos de Hugo Prieto y de Pedro Palma sobre el legado de Asdrúbal Baptista. Y queríamos invitar al profesor Francisco Monaldi para que se uniera a este homenaje que le hemos estado haciendo a Asdrúbal Baptista en Pro Da Vinci. Primero para conversar sobre el ser humano, el colega, el profesor y el amigo, y luego sobre algunas de las ideas fundamentales
que Asdrúbal Batista nos deja como legado importante para el análisis y la reconstrucción del país. Bienvenido, Francisco, a esta conversación. Encantado de estar con ustedes. Gracias por invitarme. Un placer recibirlo, profesor. Bienvenido, profesor. Gracias. Bueno, Francisco, quizás debamos comenzar por digamos, tu aproximación personal a Asdrúbal Batista. ¿Quién era Asdrúbal Batista? Yo también estoy seguro que desde nuestros tiempos universitarios siempre fue una referencia y luego fue un colega, pero me gustaría escuchar tu opinión. Sí, bueno, Asdrúbal era realmente una persona extraordinaria, ¿no? Como tú dices, lo conocimos cuando éramos estudiantes como un orador sin par en Venezuela que citaba de memoria a los griegos, a Shakespeare o a los clásicos en una conferencia de una manera que muy poca otra gente usó, el lenguaje realmente extraordinario, ¿no? Y luego como colega, bueno, él era una institución en el IESA, en todos los lugares donde se desempeñó, en la Academia de Ciencias Económicas, en la Fundación Polar, en el Banco Central, en la ULA. Tú oyes el mismo tipo de comentarios, ¿no? Un caballero con un sentido del humor fabuloso, siempre muy, muy formal, un merideño, un andino, muy tradicional en su manera de ser, extremadamente educado, y bueno, un hombre de una cultura extraordinaria que te permitía tener conversaciones con él sobre una variedad de temas realmente con una profundidad que difícilmente uno consigue en otra persona. Así que era la verdad un individuo prácticamente de otra época, ¿no? De casi renacentista en términos de sus intereses y de su conocimiento. Su aporte como profesor fue importante también en ese aspecto. ¿Qué legado le deja a la sociedad venezolana, profesor? Mira, después podemos hablar de la obra escrita y de la investigación, pero en la parte docente fue un docente de los mejores. Yo dirigía un programa en el IESA en el que todavía los dos participábamos hasta la última edición, y siempre el profesor mejor evaluado era Asdrúbal Batista, ¿no? Un profesor que preparaba sus clases con un cariño, con un esfuerzo. Realmente muy pocos profesores con ese nivel. Él podía pasar una clase completa solo desarrollando una gráfica histórica con una variable y era impresionante, ¿no? La capacidad de transmitir el conocimiento y el interés de la gente por la economía, por la historia de Venezuela, era realmente impresionante, y a gente de muy variadas profesiones, etcétera, ¿no? En el IESA, gerentes, gente que no necesariamente estos temas eran sus temas que les interesaban. Él los convertía en gente que realmente les interesaba el tema. Recuerdo que cuando Roberto Rigobó, un brillantísimo economista venezolano, profesor de MIT, lo homenajeamos en el IESA, dijo que él nunca le había interesado la economía hasta que llegó la primera clase con Asdrúbal Batista, y eso le cambió la perspectiva, ¿no? Imagínate. Claro, imagínate qué más puede aspirar un profesor justamente si no es cambiar la perspectiva a quienes enseñan, ¿no? Y quizás, Francisco, debamos ir, y nos interesa mucho que conversemos sobre algunas de las ideas más importantes de Asdrúbal Batista, ¿no? Y vayamos a uno de sus libros, la teoría económica del capitalismo rentístico, ¿no? El concepto de renta en Venezuela, el concepto de capitalismo rentístico. Me gustaría escuchar tu opinión sobre esas ideas que tanto trabajó durante toda su vida, que digamos, culminó en ese libro, y cuál es la importancia, la relevancia que tiene para la discusión en Venezuela. Así es, entre los grandes aportes de Asdrúbal, que hubo múltiples en temas de historia del pensamiento económico, en temas de estadística económica, de historia de la economía venezolana, destaca su obra en el tema de la renta petrolera, ¿no? Él tuvo claro como pocos y profundizó de una manera muy notable en lo diferente que era la economía venezolana por el hecho de que hubiera esta
gigantesca renta, es decir, las ganancias extraordinarias que generaba la actividad petrolera, que de alguna forma afectaban todo lo que era la economía y la sociedad venezolana. Básicamente, en la teoría del capitalismo rentístico, él nos plantea un dilema tremendo, que es que esa renta hace que la captura el Estado venezolano, hace que el Estado venezolano sea cada vez más grande, que en términos relativos con la economía privada sea un monstruo gigantesco, y que dado que el Estado no es particularmente eficiente y productivo en su inversión, entonces que eso generaba una menor productividad de la economía venezolana, y eso combinado con los problemas de los ciclos, digamos, de precios del petróleo, etcétera, constituían un reto realmente brutal para la economía, y Asdrúbal fue de los que nos planteó desde hace muchísimo tiempo los escenarios que trágicamente hemos vivido en los últimos años, de un país rico que destruye su economía por este fenómeno del capitalismo rentístico, del rentismo petrolero. Un visionario, como también Sí. lo fue Ular Pietri, podríamos agregar. Así es. Fíjate, Francisco, en la conversación que tuvimos la vimos otra vez, la conversación que tiene Asdrúbal Batista con Ramón Pasquier. Ramón le pregunta sobre, bueno, esta concepción que hay en Venezuela de somos un país rico porque tenemos petróleo, y Asdrúbal le hace un comentario que yo creo que es fundamental, que ahora en retrospectiva, por supuesto, siempre toma más fuerza, ¿no? Él dice que uno de los grandes errores que cometieron, y ahí yo acuso al mundo intelectual, a los políticos y en general a la opinión pública, es creer que el petróleo estaba allí dado por Dios y que eso nos hacía ricos de alguna manera, y no entender que para poder vender, comercializar, realizar las ganancias del petróleo, hacía falta una industria que tenía costos y que realmente requería inversión, trabajo y esfuerzo. O sea, que realmente esa concepción de que este era un país en sí mismo privilegiado porque tenía petróleo debajo de la tierra, y quizás hoy por eso digo que tiene más fuerza, porque tenemos todavía ese mismo petróleo bajo la tierra, sin una industria, sin los incentivos, sin una manera de poder realizar eso en valor económico, simplemente no valía de nada. Sí, ese es un concepto fundamental, y lamento decir que no solo Venezuela, el país en que los políticos y buena parte de los intelectuales no entienden que el petróleo no es como una especie de reserva que tú tienes ahí en el banco y la sacas cuando quieres, ¿no? Sino que es una industria que requiere tomar riesgos, que es una industria capitalista que requiere grandísimas inversiones, conocimientos, geología, ingenieros petroleros, esfuerzo, trabajo, eficiencia, para poder generar, y entonces lamentablemente hemos visto siempre el petróleo desde una perspectiva, vamos a decirlo así, rentista, es decir, como solamente como una fuente de ingreso fiscal y no como una actividad en sí misma, ¿no? Asdrúbal entendió eso desde muy temprano, y él tuvo una muy fructífera colaboración con Bernard Mommer, un economista que ha sido obviamente controversial en los últimos años, pero que junto con Asdrúbal desarrollaron ese tema, y luego también Ramón Espinaza, también tristemente fallecido el año pasado, trabajaron esas ideas que yo creo que son importantísimas para el futuro del país, para entender lo que tenemos que hacer con la industria petrolera. Ángel. Francisco y Ángel, yo quería comentarnos, porque poco a poco a los venezolanos nos ha ido quedando cada vez más claro esas realidades. Claro, hemos ido aprendiendo como a los golpes, ¿no? Nos ha tocado aprender todos esos conceptos que a lo mejor ellos nos planteaban de manera un poco teórica y un poco visionaria. Pues en la práctica nos ha tocado ver cómo hemos requerido de la ayuda de medio planeta, pues para poder llevar adelante las actividades más esenciales, como por ejemplo comer.
Entonces, tenemos que recibir ahora ayudas humanitarias de los países amigos, gasolina en un país petrolero de parte de otro país amigo, ayudas para montar un hospital de organizaciones internacionales. Digamos, a golpes hemos terminado aprendiendo que las cosas como se venían haciendo no eran las correctas, ¿no? Así es. Y yo te diría que una de las frustraciones quizás que Asdrúbal sí tuvo con su carrera profesional en la vida fue precisamente su interacción con la política y con, digamos, el servicio público, ¿no? Él siempre estuvo interesado, involucrado, y tuvo en particular una experiencia como ministro durante el gobierno de Caldera II, pero él siempre sintió que fue su gran, digamos, frustración en la vida, haber sentido que nunca, digamos, tuvo la capacidad de enderezar el barco, de ayudar a que los errores que él veía que se estaban cometiendo y que vislumbraba que podían tener consecuencias trágicas para el país, digamos que no se estaba enmendando la plana, ¿no? Siempre ha sido difícil la relación entre el académico, el intelectual y la política y la práctica de la política, pero yo diría que en el caso de Asdrúbal ese fue una de sus grandes frustraciones en su vida profesional. Sí, fíjate que hay una reflexión en uno de los artículos que publicamos gracias a la generosidad de Carl Crispin, que fue su conferencia sobre Shakespeare y el poder, una conferencia de Asdrúbal Batista que dio en la Universidad Metropolitana, donde él cuenta un poco su experiencia con el poder cuando fue ministro de Caldera II. Y es curioso porque él se nota en ese mismo texto frustrado porque dice, yo creía que con mis conocimientos, con los datos y los hechos, iba a ser suficiente para persuadir a los demás sobre el camino que había que tomar. Y en realidad, lo que él se da cuenta es que la política es otra cosa, es otro monstruo. No es un tema de hechos, de ideas y de persuasión, o por lo menos no solamente lo es. Y él, digamos, encuentra esa frustración que es muy interesante, entre otras cosas, para un hombre que ha estudiado la economía política, ¿no? Justamente como concepto, y cuando le toca entrar en la praxis, se encuentra que, digamos, la cosa es mucho más compleja que creer que solamente tener razón, que basta con tener la razón para persuadir a los demás. La política es otra cosa, el poder es otra cosa, y es lo que reflexiona él allí en ese ensayo, ¿no? Sí, ese es un ensayo interesante que leí en su momento, y él dio una conferencia sobre ese tema alguna vez en el IESA, y siempre me pareció fascinante su reflexión ahí. A mí me sorprendió un poco, confieso, un poco como su ingenuidad al aproximarse al poder en ese sentido, siendo, como tú dices, un economista político que había estudiado los clásicos, pero quizás más enfocado en la economía política del lado económico más que político, pero también siendo una persona, un andino fascinado por el poder toda su vida, muy cercano a gente como Ramón J. Velázquez, el historiador quizás que más fascinación por el poder y estudio del poder, y en el caso de Velázquez, ejercicio del poder tuvo, y sin embargo, como tú dices, lo ves en esa disquisición, pero también en las conversaciones, múltiples conversaciones que tuve con él sobre el tema, que para él fue una gran frustración su interacción con los diversos gobiernos en que estuvo involucrado, tanto como asesor como en este caso en el de Caldera como ministro. Sí, otro elemento que dice en esta conferencia de la Metropolitana que vale la pena también reflexionar es justamente cómo cambió su relación. Apenas Rafael Caldera se hizo presidente, fue investido formalmente presidente, él sintió de inmediato una distancia que a unos días antes o semanas antes no la sentía, ¿no? Y ciertamente, bueno, creo que es interesante esta reflexión sobre el poder, porque también, Francisco, pudiéramos decir, Unai Albani, que tenemos una larga historia también de gente que se aproxima al poder pensando que va a dominar ese potro, y ese potro es un potro mucho más complejo, que es lo que él, por cierto, le recomienda a los jóvenes y a los estudiantes, ¿no?
a la política hay que ir muy bien preparado, Sí, no señor. solamente desde el punto de vista de la idea, sino desde el punto de vista del entendimiento del poder. Y él se justifica a sí mismo, por eso él entra a estudiar a Shakespeare con mucha devoción para tratar de entender justamente esos hilos y esos mecanismos del poder, que es una historia que se repetirá y que esperemos que se repita con éxito, de académicos, intelectuales tratando de influir en la forma de hacer las cosas, y se va a repetir en Venezuela en el sentido de que siempre va a haber una interacción entre la gente de las ideas y la gente del mundo político, ¿no? Así es. Bueno, en conclusión, no cualquiera se puede lanzar a conducir los destinos de un país, no cualquiera puede lanzarse a semejante responsabilidad. Así es. Uh-huh. Sí, Bueno, Francisco, una última consideración muy breve por razones de tiempo sobre su aporte como historiador de las ideas, historiador también de la economía venezolana, ¿no? Yo recuerdo ese libro, Bases Cuantitativas de la Economía Venezolana, que se convirtió en un libro cabecera para todos los que estudiamos economía, ¿no? Así es, ese es uno de los aportes tremendos y, por cierto, de esos aportes que requirió años de trabajo, muchísima dedicación, y quizás uno no valora el nivel de aporte que eso significa para, como tú dices, todos los investigadores de economía de Venezuela usamos el trabajo de Asdrúbal Batista, que lo hizo con la Fundación Polar y en el IESA y con el Banco Central, tanto en el tema de toda la data, de todos los datos históricos de la industria petrolera, de la macroeconomía venezolana, etcétera, como su aporte incluso al diseño de las estadísticas dentro del Banco Central es absolutamente esencial para poder estudiar la economía. Y lo otro que tú decías, la historia del pensamiento económico. Poca gente como Asdrúbal trabajó tanto el tema de los clásicos en el pensamiento económico como nuestros pensadores económicos, Juglar Pietri, Pérez Alfonso, Adriani, etcétera. Asdrúbal fue uno de los grandes estudiosos y aportó mucho en esa área. Bueno, muchas gracias, Francisco, por toda esta reflexión. Creo que es importante. Nosotros vamos a seguir, por supuesto, publicando en ProDaVinci textos alrededor de la vida y obra de Asdrúbal Batista. Es una pérdida importante, y creo que en todo caso el mejor homenaje es seguir leyendo sus libros y discutiendo las ideas que nos ha dejado. Así sí, es, muchas gracias. A Gracias, ti, profesor. sí, Francisco Monaldi, profesor, economista, PhD en Economía Política, director y profesor titular del IESA. Oye, Ángel, siempre un gusto recibir a connotados profesionales, hay que decirlo, es muy importante escuchar hoy en día a los profesionales, a los que realmente tienen el conocimiento para aportar y darnos luces a quienes entendemos menos de muchos temas. Es importante estar informado de la mano de grandes conocedores. Por eso te agradecemos, Ángel, a ti y a todo tu equipo de ProDaVinci. Gracias a ustedes. Pendiente un texto de Willy McKay sobre Guillermo Fantástico González, que lamentablemente murió también hace algunas horas prácticamente, y el jueves Willy McKay estará hablando con la agenda de éxito sobre la figura de Guillermo Fantástico González. Así será. Buenísimo. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Bueno, nos toca despedirnos ya, Albani, ¿no es así? Así es. Tiene usted el honor de despedir a nuestra audiencia y a nuestro equipo, querido. ¿Cómo no? Bueno, no es que me gusta despedirla, porque uno